por todos los medios. Y ya veníamos mencionando, el tema de la anemia es un problema que viene pasando año tras año, y en lugar de reducir, se sigue incrementando. Hoy está con nosotros la licenciada Jessica Guamán, quien es nutricionista y coordinadora de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria, quien no solamente te va a dar a ti, mamá, papá, abuelita, quien esté al cuidado de un niño que pudiera tener anemia, esas pautas que necesitas, sino también entender lo que significan las cifras actuales, porque en niños menores de entre 6 y 35 meses ha subido 1,6%. O sea, tenemos muchísimos niños con anemia, pero hay una noticia adicional. La Organización Mundial de la Salud ha cambiado los puntos de corte. ¿Qué significa eso, Jessica? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, Sara, Carlos. Y bueno, hay que considerar que hoy en día tenemos unos nuevos puntos de corte de diagnóstico para la anemia. Esto en base a la actualización de las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de una norma técnica en Perú que se hizo este cambio el año pasado. Recordemos que antes el diagnóstico en un niño menor de 3 años era cuando tenía menos de 11 gramos por decilitro de hemoglobina, se consideraba anemia. Claro, según se iba a sacar el análisis de sangre, si tenía menos de 11, ok, ese niño tiene anemia. Así es, pero hoy en día se considera que en un niño menor de 2 años, si tiene menos de 10,5 gramos por decilitro de hemoglobina, ahí es cuando recién el niño tiene anemia. Pero hay que considerar, creo importante, ese, digamos, punto de corte. Si bien ha cambiado, hay que tener en cuenta esa ventana de prevención de la anemia. Si es que está entre 10,5 y 11, evitar que caiga en menos de 10,5, es decir, en una anemia, ¿no? Una pregunta. Sí. A ver, más allá de los números, que no es algo menor y es importante y nos sitúa en qué situación estamos, ¿no? En qué condiciones estamos. ¿Esto no tendrá que ver con un tema de desinformación? Es decir, no estamos alimentándonos con lo que tenemos y creemos que solamente con determinados alimentos, o sea... No, Carlos, hay que aterrizar un poco. Yo sé que las cifras podrían sonar algo técnicas, pero hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque hoy yo puedo ir a un consultorio y donde mi niño ayer tenía anemia, hoy ya no la tiene. Correcto. Solamente por estos números. Pero ¿con qué tiene que, más allá de los números, por eso te digo, ¿con qué tiene que ver? Con las directrices de la Organización Mundial de la Salud hechas para Perú. Pero, a ver, eso está, ahí quiero entrar. Quiero llegar a la señora que va a la posta, a la posta 34, y qué no está ocurriendo con ese nutricionista, ¿correcto? O qué no está haciendo ella en su menú a la hora de nutrir a su hijo. Ahí vamos. Por eso, alimentarlo. Ahí vamos. Por eso es importante justamente explicar lo que significa esto, ¿no? O sea, si antes tu niño tenía 11, estaba con anemia y recibía su tratamiento gratuito por el Estado. Ya. Si hoy tu niño tiene que llegar a 10,5 para que reciba su tratamiento de anemia. Es decir, vas a tener un bolsón de niños que ayer tenían anemia y que ya no van a recibir tratamiento. Pero hay que explicarlo por qué la Organización Mundial de la Salud ha bajado ese rango. Sí, ha considerado básicamente este rango para poder tener, digamos, esta ventana de riesgo a caer en anemia. Sin embargo, los estados tienen que considerar esto, no simplemente quitarle la suplementación al niño si es que ella tiene más de 10,5, sino que se tiene que evaluar no solamente la visita domiciliaria que se hace, la atención, además de los suplementos gratuitos. Y respondiendo un poco a la pregunta de Carlos, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces ese nutricionista ni siquiera está en el centro de salud porque no hay presupuesto para contratar a más profesionales de salud que deberían estar atendiendo a madres de familia, a niños o niñas, o deberían tener todos los suplementos que requieren. Acá hablando de los suplementos, existe el hierro polimaltosado y el sulfato ferroso. El que prefiere la madre es el hierro polimaltosado, pero es el que menos se encuentra en los centros de salud de primer nivel. O sea, es grave la situación. Es grave la situación y eso es parte de la explicación de por qué seguimos teniendo anemia y por qué lo peor de todo sigue aumentando. Pero estas cifras hace que nuestro país de pasar de 43% de anemia a 37% de anemia, lo que nos cambia en la calificación. Entonces, ¿por qué es que esto es importante? Porque nuestros padres de familia tienen que saber que llegando incluso a 11 de anemia en hemoglobina, aunque el corte diga no tiene anemia, sí debe preocuparse. Por eso es que ahí queremos dar las recomendaciones puntuales para el padre de familia, qué es lo que tendría que hacer para interpretar el mismo lo que significa es este número cuando se saca
su hemoglobina, Jessica. Claro, y considerar que en estas nuevas directrices mencionan que si un país tiene más del 40% de su población infantil con anemia, es una población que está en situación grave de anemia. Claro. Pero en el país, como se han cambiado las directrices, ahora ya no tenemos 43.7, sino tenemos 35. Entonces, entre comillas, hemos bajado y ya no estamos en una situación grave, entre comillas, pero Claro. se sabe que sí. Y eso hace que cambien las políticas de salud O sea, pública. el estándar bajó, ¿correcto? Claro. Cuando en realidad lo que habría que hacer es subirlo. O sea, ¿me entiendes? O sea, Claro, lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud se basa en estudios para poder definir, ok, este grupo, o sea, tendrías que llegar a 10.5 para que realmente tenga el impacto. Pero nosotros tenemos un estado nutricional complicado, con una seguridad alimentaria, digamos, que se viene a menos, lamentablemente, por diferentes factores. Entonces, aquí de repente, Jessica, sí demos ya las pautas claras y concretas para ese padre de familia Sí. que no quiere que su niño tenga anemia. Inicialmente el alimentario, ¿no? Debemos tener en cuenta qué tipo de alimentos yo le estoy dando a mi niño. No solamente darle prioridad a los alimentos ricos en hierro, ya que hablamos de una anemia ferropénica, sino también los alimentos ricos en proteínas. Porque, ¿qué pasa? Yo le puedo estar llenando de suplementación a mi niño, pero no le doy una alimentación completa y el niño no va a terminar aprovechando ese suplemento, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud, por ejemplo, recomienda que los niños menores de 2 años, en cada tiempo de comida se le pueda dar, por ejemplo, 2 cucharadas de sangrecita. Por ejemplo, esa es una medida casera que yo le puedo dar en su plato a mi bebé a partir de los 6 meses. Que incluso lo puede colocar en sus papillas, pero Así si es es. más grandecito, ya tiene el año y come de olla, yo puedo preparar en casa unas galletas o un queque casero y le pongo ahí las cucharaditas Las cucharadas, de así sangrecita, por ejemplo. Y en el ¿no? caso de la gestante se estiman que sean 5 cucharadas, las que incluya en su plato 5 cucharadas de sangrecita, y eso podría de alguna manera suplir esa cantidad de hierro que necesita la madre para evitar un niño con anemia, y en el caso del niño para evitar anemia. Esas 5 cucharadas podría dárselas a lo largo de los tiempos de comida, o sea, una en el desayuno, Distribuirlas, 3 en el claro, almuerzo durante y el una día. en la cena. Claro, sería lo ideal distribuirlas, pero siempre tener cuidado con algunos alimentos o productos que pueden interactuar con la absorción del hierro. ¿Qué significa o cuáles son? Puede ser, por ejemplo, los que tienen cafeína o los carminativos, el té, las manzanillas, etcétera. Es decir, no consumir estos alimentos ricos en hierro con estos Juntos. productos. Así ¿Cuánto es, tiempo no tendría consumirlo. que pasar? Por lo menos 2 horas pasar para que yo pueda, si me tomo en el desayuno un té o una manzanilla, en la media mañana, después de 2 horas o 3 horas, tal vez consumir un alimento rico en hierro y evitar que tenga esa interacción. Ahora, si le voy a dar sangrecita, por ejemplo, esas 2 cucharaditas al niño o 5 a la gestante, que son los grupos de mayor riesgo y que de mayor consecuencia en anemia, ¿tiene que ser todos los días? Sí, según recomienda el Ministerio de Salud, en la norma técnica menciona que sí, todos los días en el caso del niño, sobre todo, ¿por qué? Porque se habla de la alimentación complementaria, ¿no? Y ahí se habla de la sangrecita, que es el alimento con mayor Además- aporte de hierro. Y además de la sangrecita. Está el hígado, A por ver, ejemplo. eso, hagamos digamos una lista, algo que aporte, que ayude, ¿no? La sangrecita. Luego tenemos el hígado. El hígado de pollo, luego el bofe, y dentro de esta lista también se incluyen algunos otros alimentos como el pescado azul, etcétera. Pero es necesario considerar que la estrella, digamos, del hierro hemínico es la sangrecita, que sangrecita. está barata, está a 2 soles el Siempre es kilo, yo barata. la encuentro en el mercado, pero hay que considerar pues las preparaciones diversas. ¿La porque si sangrecita es yo la le doy- morcilla? No. No, eso es otra Pero cosa, la ¿no? morcilla podría tener, no todas tienen Ya. sangrecita, ¿no? Ya. Sí, ahí por ejemplo, ¿por qué hice acotación del hígado de pollo y hígado de vaca? Porque son distintos. Está también en la lista, pero el hígado de pollo es el que tiene mayor cantidad de hierro. El corazón de pollo, algunos confunden que tiene hierro, no está dentro de esta lista, entonces hay que considerar los 3 primeros, como digo, la sangrecita, el hígado y el bofe. Ok. Ahora, tú decías que además de estos alimentos ricos en hierro hay que considerar proteínas, pero la sangrecita ya tiene una buena cantidad Así de es. proteína. ¿Qué significa? Que yo le tengo que, además de la sangrecita, dar otra fuente de proteína como pollo, huevo, etcétera, ¿o no? No, según la norma técnica menciona que se puede considerar a la proteína dentro de la sangrecita. Ok. Sin embargo, importante que se mencione a la población que, por ejemplo, si mi niño ya consume de la olla,
evidentemente ya va a ir creciendo y va a necesitar mayor requerimiento, ¿no? Además de la sangrecita, puede incluir otras proteínas que a veces las que se conocen son el pollo, la carne, el huevo, la leche, pero más allá de eso está, por ejemplo, el mondongo, que también tiene proteínas, la pota, que también tiene proteínas, y son alimentos que a veces no se les considera proteínas y son importantes también cuando ya coma a la olla mi niño, incluir esta diversidad de alimentos, porque ¿qué pasa? Que si yo le doy la misma presentación al niño diariamente con este producto, llega a generar un rechazo a veces, ¿no? Entonces hay que diversificar también las preparaciones. Hace años yo me acuerdo que a mí me daban una cosa que era el concentrado de hígado. Claro. ¿No? Resumían el hígado y era una sopa, un brebaje, un líquido, no sé, que era una bomba nuclear más o menos, pero qué importante eso. Es súper importante, y lamentablemente no tomamos conciencia todavía, ¿no? ¿Y entre qué edades, más o menos, desde cuándo hasta cuándo? La sangrecita y todos estos complementos. Bueno, la norma técnica estima que sea en menores de 2 años estas 2 cucharadas, ¿no? Correcto, ya vamos a ir de ahí. Sí, sin embargo, la prevalencia de anemia se ve mucho más marcada desde los 6 meses hasta los 8 meses. Si bien es cierto, hablamos de un 43.7% de anemia en menores de 3 años, en bebés de 6 a 8 meses hablamos de más del 62% con anemia. ¿Por qué? Porque ahí hay un cambio de alimentación. Va desde la lactancia materna a la alimentación complementaria y ahí es donde se suele a veces fallar un poco en Ahora, el alimento que le doy al niño. Esa recomendación de las 2 cucharadas diarias de sangrecita en los niños todos los días es cuando el niño tiene anemia. Sí, para que pueda subir, digamos, subir la hemoglobina, y es una recomendación. En la norma técnica hay un cuadrito en donde están todos los alimentos ricos en hierro y se recomienda al costado las cantidades caseras. Y ahora sí, perdón que te interrumpa. Ahora, pero si yo no tengo a mi niño con anemia, pero yo quiero prevenir la anemia, ¿con qué frecuencia le debo dar sangrecita? Bueno, en este caso no especifica en la norma técnica, pero lo puedo dar de forma interdiaria, por ejemplo, pero siempre garantizando que se le dé proteínas. Es decir, ahí hacer una acotación. La sangrecita es un alimento rico en hierro, pero no quiere decir que si no le doy sangrecita no le doy proteína. Las proteínas de alto valor biológico tienen que estar, sí, de forma diaria. Ahí sí diversificándolas. ¿Ese cuadro que hace mención está en alguna plataforma? En el Ministerio de Salud. Sí, es una norma técnica que se ha actualizado en el año 2024 en base a las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Y ahorita viene escuchando esta conversación y se ha quedado... Ok, necesito más información o quiero organizarla, administrarla para poder implementarla en mis hijos. Tendría que ir a la web del Ministerio de Salud. Ahí está expuesta esa información. Hay una... específicamente las porciones de alimentos, los grupos de alimentos y las cantidades. En el MINSA lo encontramos en el CENAN, el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable. Ahí es en donde ponemos, por ejemplo, el tiempo de vida o el grupo etario al cual yo le quiero dar un alimento. Y no solamente habla de sangrecita, habla de todos los grupos de alimentos y las cantidades que se debe dar. Y además voy a aprovechar, Carlos, porque esta información que acaba de compartir Jessica es bien importante y ahí tienen información súper fácil de leer y entender. Y no solamente está en el caso de anemia, sino si eres una mujer gestante, si eres una persona con sobrepeso. O sea, diferentes personas que tuvieran alguna necesidad de algo tan simple como cómo como saludablemente, ahí tienes toda la pauta hasta con porciones y todo. Así que es un material disponible y gratuito para todas las personas. Y además hay una calculadora para sacar el estado nutricional también. Entonces la persona puede ingresar y poner su edad, peso, talla y ahí te da toda la información. Sí. Es muy interesante y interactiva. Jessica, es muy importante y te agradezco que hayas venido el día de hoy a compartir con nosotros esta actualización en información y con pautas sumamente claras y concretas para que toda la gente se beneficie. El problema de anemia es un problema grave, así que si de aquí a un ratito nos dicen, hoy bajó 10 puntos la anemia en nuestro país, en realidad es un tema de corrección por actualización y todos los padres de familia tienen que estar atentos a los niveles de hemoglobina en sangre de sus niños. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias por la invitación. 10:49, momento de hacer una pausa y regresamos.